Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y doy gracias al Señor por darme esta oportunidad de poder eh, compartir la palabra en el capítulo 5 de Romanos. Como dijo la hermana Susana, ustedes han revisado ya todos los apuntes que han tenido desde el capítulo 1 al 4 y vemos que se habla mucho de la justificación. Y ha puesto ejemplos de Abraham y de David. Y vemos nosotros que es importante, hermanos, eh, revisar y analizar las escrituras para ir recordando y adelantando un poco a lo que es el estudio siguiente. Porque en el capítulo 4, en el capítulo 3 también se habla sobre eso. Eh, y, y la justificación por la fe en Cristo, por ejemplo, en el capítulo 3, y luego vemos en el capítulo 4 la justificación de la fe ilustrada en el Antiguo Testamento de Abraham y de David, ¿no? Y vamos a dar lectura inicialmente esos versículos para recordarnos un poco. Pues dice en el capítulo 4, porque si Abraham, en capítulo 4, versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por, ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Él creyó y fue contado por justicia. Y David en el versículo 7 dice, en el versículo 6, como también David habla de la buenaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vemos que es por creer y por la fe. Por tanto, en el capítulo 5 que vamos a dar lectura inicialmente, nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que tengan muy en cuenta este versículo, el versículo 1 y el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe y esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, como con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estamos reconciliados, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por vida.
por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a trabajar hasta el versículo 11. Y si nosotros estudiamos la palabra y pedimos al Espíritu Santo que nos dé el conocimiento, vamos a ver que como les dije, en el versículo 1 y en el versículo 2, es una declaración maravillosa de Pablo en estos dos versículos para poder vivirlas en ella. Y nos dice, justificados por la fe, tenemos paz. Es importante cuando vemos que justificado es una acción en el pasado, pero que permanece en el presente. O sea, mejor dicho, algo que sucedió en el pasado, pero es que siempre va a estar presente. En el capítulo 4 me dice que justificados por la fe, Abraham y Sara creyeron. Hoy es martes. Dios traerá justificación por fe y no por la ley. Y eso es lo que sucedió con Abraham. La justificación a Abraham se le dio por fe, no por la ley. Y todo esto dice, porque ¿qué es lo que pasó en la cruz del Calvario? Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Gracias a esa entrega de nuestro Señor Jesucristo. Mi pecado, nuestro pecado, pasó a Jesucristo. Si nosotros nos recordamos en el Antiguo Testamento, para poder cubrir nuestro pecado, teníamos que ofrendar algo. Ofrendar un cordero sin manchas, sin defecto. Y se ponía las manos sobre este cordero y se traspasaba nuestros pecados al cordero para ser sacrificado. En este caso, el cordero fue Jesucristo. Y gracias a él que en la cruz, derramando su sangre, él nos justificó. Y dice, nuestro pecado pasó a Jesucristo. Y la justificación vino a nuestras vidas. Dice, pero algo pasó cuando creí en la justificación. Y todo esto sucedió en la cruz del Calvario. Hemos sido justificados en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado, el primogénito. Sabemos, y por fe, que todos nuestros pecados, y Él nos dice, vengan a mí, todos los cansados, que yo los haré descansar. Y que nos pone que Él se entregó en la cruz. Él recibió mi pecado. Y trasladó toda su justicia a nosotros. Sin ser judíos. Pero sí somos beneficiarios de ese gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
Porque en el momento que nosotros recibimos a Cristo, vivimos en Él, somos coherederos con Cristo. Porque Dios nos acepta, porque nos perdona y nos justifica. Cada uno de nosotros tenemos una historia, nuestro pasado. Todo lo que sucedió en el pasado. Algunos hace 2 años, otros 10, 15, 20, 30 años. Pero eso fue el pasado. Cuando hemos sido creyentes, es donde nosotros podemos decir que se hizo un antes y un después. Y en el momento en que tú creíste en el Señor, Dios reveló a tu vida el pecado. Él te hizo consciente de tus pecados. Pero para luego que el Padre nos entrega su amor, su justicia, para ser adoptados como hijos. Y es así como nosotros somos salvos. Y cada uno de nosotros hemos vivido, hemos tenido esa gran oportunidad de ser redimidos. Del lugar donde te sacó, de todas las cosas que hiciste. Y me hace recordar mucho a un hermano, a Candelario, que dijo, cuando yo comencé a leer la palabra, me di cuenta que en mi vida estaba haciendo todo lo malo. Comprendí lo que era el pecado y que no lo debería volver a hacer. Qué bonito, fue una revelación, fue una apertura para él. Y desde ese momento cambió. Le gustaba la bebida, le gustaba la pornografía, etcétera, etcétera. Pero desde el momento en que él dice, yo leí Levíticos y me di cuenta, y me di cuenta que cosas que yo hacía estaban mal. Esa es la revelación que nos da el Señor. Y es un antes y un después. No importa el tiempo que tú tengas. En los tiempos de Dios, tú eres llamado. Y en esos tiempos el Señor tiene una obra para ti. Te dotará de los dones, te dará las revelaciones necesarias para que tú lo hagas. Y es cuando nosotros tenemos que asumir ese compromiso. Como se dice, heme aquí, úsame a mí. No es porque me empujaron a decir, ándate, anda, recibe al Señor, porque nosotros lo hemos recibido de corazón. Hemos sido conscientes de querer dejar nuestro mundo pasado para hacer una nueva vida en Cristo. Porque muchas veces hay personas que están dentro del grupo y porque como su amigo o su amiga recibió a Cristo, bueno, yo también voy a recibir a Cristo. No es así. Pedir al Señor en esos momentos que nos revele nuestro pecado, nuestras inmundicias. Y pedir que tenemos que dejar esas inmundicias. Muchas veces dice, gracias Señor porque me rompiste las cadenas que me ataban al pecado.
Debería decir diferente. Gracias, Señor, porque me quitaste los grilletes que me tenían encadenado al pecado. Porque cuando tú dices que has roto las cadenas, te quedaste con parte de las cadenas. Entonces, eso te ata. Y cada vez que hay una oportunidad, vuelves. Como escuchaba el otro día, dice que el cerdo vuelve a estar revolcándose dentro del lodo, dentro de lo que a él le gusta. Y es que nosotros tenemos que pedirle al Señor que los grilletes no los quiten para no estar arrastrando esas cadenas. Y esa es nuestra historia, ese es nuestro pasado. Por tanto, no lo podemos traer de nuevo a nuestras vidas, hermanos. No lo podemos volver a traer. Porque entonces no hay una sinceridad con el Padre. No hay una sinceridad con Cristo que derramó su sangre en la cruz. Que nos ha justificado, que nos ha limpiado, que nos ha perdonado todas nuestras inmundicias, todos nuestros pecados. Somos débiles, es cierto. Pero dice también la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay que tener presente eso. Y es así, hermanos, cómo es que Dios nos perdona y nos hizo salvos. Justos por su amor. Y cuando eso sucede, el cambio cada día es más visible a los demás. Y nosotros nos sentimos en paz, como dice la palabra. Ahora somos justos. No hay forma como volver atrás. No importa lo que fuiste, ni de dónde te sacó. ¿Qué nos dice 1 Corintios 6:9? Dice, el cuerpo es santo porque está lavado y justificado. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y acá es importante que nos dice en el 11. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo nos dice, todas las cosas son lícitas, pero no me voy a dejar dominar por ellas. Y el problema es ese. Si nosotros damos el pie, damos un paso en falso y no nos reconciliamos de inmediato, entonces comenzamos como la bola de nieve a que vaya creciendo, vaya creciendo. Y está dando cabida
a esos pájaros que están dando vueltas en tu cabeza y empollan y se reproducen. Entonces, hay que evitar eso, porque es importante, hermanos, que debemos tener en cuenta que el sacrificio del Hijo de Dios, del Dios encarnado, no fue en vano. Ni para ti, ni para mí. Ni para todos aquellos que tienen la oportunidad de escuchar por medio de las redes sociales. O revisar las grabaciones. Porque tenemos, hermanos, muchas veces los inconvenientes o las amistades o nuestros círculos que tenemos del pasado que nos jalan. Tuve la oportunidad de encontrarme con un grupo de amigos del colegio y ellos generalmente se reúnen para tomar. Y yo dije, wow, qué problema. Pero Dios me ayudó porque en vez de tomar un licor, tomamos unos tés. Y comenzamos a hablar en qué estábamos. Y fue interesante porque se pudo dar a conocer cómo uno se convierte a Cristo. Y ellos me conocieron en otra faceta. Pero tampoco me dijeron, oye, ¿cuánto has cambiado? Por supuesto que no, sino que lo interesante fue de que se respetó a cada uno de lo que pasa en su vida. Pero que también el testimonio de dos personas hicieron pensar mucho a ellos de tener que cambiar su vida a los años que tienen, que más o menos están en los 70, pero siguen pensando como si tuvieran 30. Entonces, se les decía pues que ya habían vivido y que era necesario tener que pensar en algo del más allá y que teníamos que estar preparados para ir a la presencia del Señor. No hubo chacotas, no hubo nada, pero se les dejó pensando que es importante es soltar esa semilla y que comience a reproducirse dentro. Es que inquiete el corazón. Si yo lo conocía ¿cómo es ahora cómo está? Es diferente. Pero esa obra lo hace el Señor en cada uno de ustedes, hermanos. Ha habido una transformación desde el momento que ustedes recibieron a Cristo y fueron justificados y limpiados de sus pecados. Y algunos, el Señor les dio un don para predicar la palabra, don de maestro, don de evangelista, don de sanidad. A otros les dio lo que es alabanza. Y no hay que dejar pasar esa gran oportunidad que Dios nos da para servir. Porque es parte de su amor. Porque cuando uno ama en la vida natural, uno da todo a la otra persona porque lo ama. A veces hay cosas que nos piden y tenemos que hacerlas porque amamos, sentimos ese amor a la otra persona.
Porque si el amor no fuera eso, entonces, ¿qué sería? No es porque no lo vemos a Dios, el amor es diferente. El amor es entregarse, es darse a Él. ¿Cuánto tiempo nos damos a Él? ¿Cuánto tiempo conversamos con Él? ¿Cuántas veces le hemos pedido consejos para asumir algo, para dar un paso adelante? Porque cuando estamos enamorados, sacamos tiempo de donde sea para podernos comunicar con la otra persona. Y si estamos en el afán de que dime, dame el sí, mucho más, ¿no? Hago muchos méritos. No sé, si te dice que quieres ser astronauta, pues te vistes de astronauta, aunque sea, pero ya soy astronauta. Pero hacemos lo imposible para agradar a la otra persona porque sientes el amor. Y es así con Dios, es así con el Padre, así es con Cristo. Yo antes decía, pero ¿cómo yo voy a amar a un hombre? Dentro de mi concepto machista y también dentro de la religión, decía, ama a Cristo, pero ¿cómo lo voy a amar a Cristo? Pero ahora que yo lo conozco, yo amo a Cristo. Y es así. Si tú no lo conoces, si no tienes esa comunión, cada día más y más, el amor de Él o nuestro amor a Él no se va a dar. Y dice, Él nos dio, Él nos justificó por su gran amor, por su gran misericordia. Y como hemos leído en Corintios, y ya sabemos lo que dice esta lista extensa, y lo importante que nos dice que eso éramos algunos de nosotros. Pero ya han sido lavados. Gracias, gloria a Dios, que ya hemos sido lavados, hemos sido pasados por algo que nos ha dejado limpios. Y que nos dice, ve y no peques más. Ya hemos sido santificados. Ya hemos sido justificados. ¿Pero en el nombre de quién? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por quién? Por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Qué lindo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos sido justificados, hemos sido lavados y hemos sido santificados. Qué lindo. Qué lindo poder sentir esa paz del Señor. Y esa paz que muchas veces tú no lo encuentras en el mundo, pero en lo espiritual, tú puedes estar con los peores problemas, pero tienes una paz y una tranquilidad porque confías plenamente en tu Padre. Cuando uno pasa las dificultades y cuando uno ve de cerca el tener que dejar este tiempo pasajero en el mundo, tú comienzas a ver exactamente que lo más importante es tener una mejor relación con el Padre.
No es que a los creyentes no le pasa eso, sí les pasa. Te lo digo por experiencia propia. Pero también muchas veces el Señor se revela a aquellos que no creen en Él. Y les pasa algo que está bajo el control de Dios para que Él pueda decir, Padre, sálvame. Y esto me hace recordar a un amigo que estábamos en un grupo cristiano, muy jóvenes, y él era muy partidario de era un seguidor acérrimo de un partido político en el Perú. Y que en una oportunidad dijo, yo creo más en aquel líder que en Dios. Nosotros debatimos, dijimos, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puedes creer en el hombre si la palabra te está diciendo que no puedes creer en el hombre, sino tienes que creer en Dios? Pero así es muchas veces en el mundo, nos llegan a trastocar que podemos decir esas barbaridades. Pero llegó una oportunidad que él, estando en un meeting, fue perseguido por la policía. Y cuando estaba justo, no pudo entrar a la universidad para poder esconderse, cobijarse ahí, se puso entre dos camiones. Y él pensaba que estaba seguro ahí. Pero cuando se dio cuenta, uno de los camiones comenzó a retroceder. Y cada vez estaba más cerca de él. Y lo único que atinó a decir, Dios, sálvame. Y ahí sintió alguien como si le jalaran las piernas y cayó. Y el camión chocó los dos. Ahí dijo, ahora creo en Dios y no creo más en el otro. Ese es el ejemplo que doy de una persona que no creía en Dios, que estaba en las reuniones, que participaba en las reuniones, leía la Biblia, y llegó a decir esa situación, esas palabras. Yo creo más en aquel líder que en Dios. Hasta que Dios le demostró que el líder no iba a salvarlo en ese momento, porque él también estaba escondido, ese líder. Pero Dios estaba presente ahí y lo salvó. Para dar testimonio que no sabe quién le jaló los pies para que no muera, aplastado. Un gran amigo. Pero bien, es así, el Señor obra en las vidas, en el momento preciso. Y no hay que defraudar. Eso éramos algunos de nosotros. Y nos dice, no vuelvas a ser injusto. ¿Por qué? Por la fe. No por lo que hayas hecho, sino por creer en nuestro Señor Jesucristo. Desde el momento en que he sido justificado, desde ese momento soy justo. Y el versículo 2 nos dice, tenemos paz para con Dios. Paz no es ausencia de conflicto, sino es unir dos cosas que estaban sueltas. Como estaban sueltas, en este caso, por el pecado.
Y eso es lo que nos separa de Dios. Y hay una enemistad con Dios y con Cristo. Pero como ya hemos visto, en la cruz, Jesucristo hizo la paz mediante la sangre derramada. Su gloriosa sangre, su preciosa sangre, que no tiene precio. Él la derramó para justificarte, para perdonarte tus pecados, para limpiarte de todas las cosas que tú crees que son dadas por el hombre. Y cuando tú lees la palabra, encuentras la revelación. Y ahí viene la justificación. Ese amor del Señor que te hace ver las cosas en las cuales estás equivocado. Y dice, esa enemistad con Dios que con Cristo, pero en la cruz, como hemos visto que Jesucristo hizo la paz mediante la sangre derramada en la cruz. Y Jesucristo viene a ser nuestra paz. Ya que en Efesios 2:14, la palabra dice que Jesucristo es el príncipe de paz. Jesucristo vino y nos trajo la paz. Y a dar el cumplimiento de la promesa de su Padre. Donde Él, como hombre, como todos nosotros, no hubiera querido estar traspasando el martirio de la cruz. Pero como Dios, como el Hijo de Dios aceptó y le pidió, no apartes de mí esta copa. En el pasado he sido justificado, ahora tengo paz en Dios. Ahora, esta justificación es inmediata, no es a largo plazo, no es progresiva. No es que la justificación viene al pasar los años. No es que cuando más leo la palabra me voy a hacer más justo. La justificación es inmediata. Por el amor y la misericordia de nuestro Señor. Un ejemplo para clarificar. Cuando nosotros nos casamos, adoptamos un compromiso por las leyes y por Dios y por Cristo. Estamos casados desde el primer momento. No es que voy a ser más casado cuando vayan pasando los años. O sea, los que han cumplido 50, 60 años de casados, imagínense, su matrimonio pues ya no tiene nombre, ¿no? Entonces, el que se ha casado el año pasado dirá, no, todavía me falta mucho para poder ser casado. No. Te casaste, desde ese momento tú estás casado. Tú has asumido un compromiso del matrimonio. No es que el matrimonio va a ir cada año creciendo, ¿no? Es cierto, se va desarrollando, pero no quiere decir que como yo estoy casado, voy a estar más casado dentro de 5 años, voy a estar más casado dentro de 10. Es igual, la justificación es así.
es inmediata. Entonces, por tanto, yo soy justificado desde el primer momento. Por tanto, tengo paz en Dios. Y eso no es un sentir, no es una sensación. Dios me lo dio. Dios me entregó esa paz. Y muchos de nosotros podemos dar testimonios que en los momentos más críticos hemos tenido paz. Escuché que decía, yo estaba en cama y estaba muy enfermo, pero que justamente tenía una paz y tranquilidad porque sabía dónde iba. Porque quería encontrarme con el quien yo amo. Qué lindo. Qué lindo. Porque cuando el Señor también te da esas dificultades, esas pruebas, no es otra cosa que es limpiarte. Es tener que ir diciendo, Señor, ¿por qué? Dime, aclárame, hazme ver. Y a veces te hace pasar los años de tu vida y te hace recordar exactamente esas cosas. Y te dice, todo está perdonado, todo está limpio, todo está borrado. Tú eras ese, ahora eres otro. Eres justificado, santificado. Vamos a leer en Filipenses 4, 6, 7. Amén. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Voy a volver. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Por eso digo, es una paz desde el primer instante de la justificación. Que tú dices, ¿y cómo es esto? No tiene. Deja que fluya. Dice, sobrepasa todo entendimiento y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. El Señor dice, todo lo lleva en Cristo. Toda nuestra mirada, nuestros caminos son miradas hacia Él. No permitas que te desvíen. No permites. Como hemos visto la vez pasada, la armadura de Dios. Estaba escuchando la radio la vez pasada sobre la armadura de Dios. Hay que revertirse de la armadura que Dios nos proporciona para evitar esos desvíos. O como lo decía a Josué, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Y toma este libro. Un hombre de fe.
Dice, no hay que tener miedo cuando uno también asume esto. Y vemos en Mateo capítulo 10, 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de los lobos. No se está diciendo de que, mira, tú ya recibiste a Cristo, vas a estar en las nubes, tranquilo, pero estando en la tierra vas a estar como si estuvieras en las nubes, tranquilo, no vas a tener problemas, dificultades ni vicisitudes. Te dice que te envío como a ovejas en medio de lobos. Sé, pues, prudente como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis, porque como o que hablaréis, porque en aquellas horas os será dado lo que habéis de hablar. Mejor dicho, yo hablaré por ustedes. Porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte a su hermano, al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Amén. No tengáis miedo, porque Dios hablará por ti. Dios te está aconsejando que si hay dificultades acá, muévete a este lugar. Déjate llevar por el Espíritu. No hagas las cosas en tu entendimiento, sino en lo espiritual. En Isaías 57:21 dice, no hay paz para los impíos. No hay paz. Y cuando venimos a Cristo tendremos la paz para con Dios. Como hace un momento decía, que le dijo nuestro Señor Jesucristo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz y no peques más. Por tanto, vemos acá en un resumen que Pablo nos ha convencido que el único modo de salvación es el ser justificados por gracia. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Justificados por la fe. En Romanos 13:20, perdón, 3:20, que ya lo hemos visto hace 2 semanas, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Y eso ya lo hemos dicho. La ley nos hace conocer el pecado. Y esa es la revelación que tuvo este amigo. Por medio de la ley, él dijo, las cosas que hago no son de acuerdo a Dios. Somos culpables delante de Dios. Pablo nos explica cómo, debido a lo que hizo Jesús por nosotros, la justicia de Dios es dada a todo aquel en quien cree. La sentencia de culpa es transformada en una sentencia de justificación. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la cruz. Y esta paz es entre Dios y nosotros. No es entre los hombres y nosotros, sino es entre Dios y nosotros. Y es una paz que no tiene entendimiento. Es de Él. Él nos las da. Y hay, como dije hace un momento, los testimonios de los hermanos que tenían gran paz y tranquilidad en los momentos difíciles, en los momentos de incertidumbre. Y acordémonos que Jesús es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Estamos dejando pendiente la segunda parte, que es la justificación comparada y contrastada con la condenación. Que es del versículo 12 al 21. Es bueno, hermanos, que puedan meditar, revisar la palabra, para que cuando el exponente pueda dar su palabra sea más fácil y traiga más luz a nuestras vidas. Doy gracias al Señor y pido que la bendición de Él sea para cada uno de ustedes y sus familiares y todos aquellos que están en las redes sociales. Muchas bendiciones a cada uno de ellos. Y pedimos también al Señor que ponga sus manos en Ucrania y Rusia. Que cese la guerra. Y esa paz, tu paz, Padre, ponlo en estas vidas. Amén.